expresar mi agradecimiento al DEU, el homenaje que le estamos rindiendo a Emilio Coco, uno de los grandes hispanistas, y sobre todo con la gratitud infinita de todo el trabajo que a lo largo de estos años ha hecho en pro de la lengua, del idioma. Es realmente extraordinario y para mí es un honor estar aquí en el Congreso del DEU, gracias a cada una de las personas que nos contribuyen y a mis compañeras en especial. Este programa va en homenaje al hispanista Emilio Coco, se desarrolla el 2 de julio en Salamanca, en la sede de la Torre de los Anales. La mesa se llama Poesía y Multiculturalidad, Poesía Multilingüe, Traducción y Gestión Cultural. Mi nombre es Mónica Sarmiento, soy artista, escribo poesía y llevo un proyecto al cual dirijo, Vicoa, Cultura y Comunidad de las Américas. Nos acompaña en la mesa Brigidina Gentile, poeta, antropóloga y escritora y traductora al italiano. Margarita Merino, actualmente es junto a mí coeditora del Puente Atlántico del DEU y una extraordinaria compañera de trabajo, gran poeta, investigadora, escritora. Tenemos el honor de tener al maestro Emilio Coco, un gran traductor y poeta. Y bueno, más adelante vamos a seguir hablando. Para mí también es un honor tener aquí a María Ángeles Pérez López, profesora en la Universidad de Salamanca, una gran poeta, y junto a él un gran maestro, Rey de Roa, gran poeta, escritor, gestor cultural, y trabajó en la Universidad Mason en Washington. Quiero presentar a Brigidina, mi compañera con la que llevamos varios años desarrollando un proyecto que es Babel. Pero ante todo yo quiero, para hablar de ella y de su poesía, por qué tiene esta pasión con Hispanoamérica. Entonces, nosotros hacemos colaboración con diferentes editoriales. Esta es una colaboración que tenemos con Nueva York Poetry Press, y en la cual tenemos una sección dedicada a una ecuatoriana, Matilde Hidalgo de Prócer, que es la colección. Y me gustaría que hablaras del libro y el título, ¿de dónde nace el libro? Bueno. Primero, muchísimas gracias por estar aquí, compartiendo conmigo, con nosotros, con la poesía, con la música de las lenguas. Yo soy traductora y la traducción me hizo llegar también a escribir la poesía. Y en este momento estoy trabajando con la autotraducción. Y entonces, ¿qué pasa? Que he traducido este poemario en español y en inglés. Es mi declinación, porque mi madre lengua es el italiano. Entonces, escribiendo, traduciendo del español al italiano es muy correcto, pero traduciendo del italiano al español o al inglés, yo me siento como un inmigrante en estas otras lenguas. Así que es toda una aventura que en este momento estoy compartiendo también con ustedes. Y bueno, le voy a decir que este libro se titula Coyolxauhqui, que es el nombre de la diosa de la luna azteca, que fue desmembrada, su hermano la desmembró, era el dios de la guerra, y lanzó en el cielo. Entonces, ¿qué pasó? Que yo me conecté a esta diosa a través de la escritora Gloria Anzaldúa, la cual hablaba de armar a Coyolxauhqui, porque hay momentos en que nos sentimos desmembrados y la salvación llega cuando sentimos, queremos poner nuestras piezas otra vez en su lugar, que será diferente. Entonces, este libro es un libro que yo dedico a quienes necesitan y quieren armar a Coyolxauhqui, a
poner las piezas juntas como en un puzzle. Es muy importante hacerlo y ha sido para mí también importante. Y bueno, este libro está, hay 4 secciones y hay también la memoria. Y quisiera leer un poema de esta sección de la memoria que está dedicado a un poeta, Alfredo Villanueva, de Puerto Rico. Alfredo ya no está aquí con nosotros, que sabe por dónde andas. Y el poema se titula Efectos secundarios. Tú tenías una sonrisa Polaroid y esa extraña luz en los ojos, sin destino ni curación. Destellos de una historia, la que nunca has contado. Cerrada en la torre almenada de la memoria, sin las luces de las fiestas, ¿qué hago ahora con nuestros días de pasamanería, cuando deshilábamos poemas en el vino de la alegría? Y las impresiones con los desnudos de jóvenes imberbes que coleccionabas, ¿dónde las pongo ahora? Aquí está todo lleno de vidrios y no hay ya lugar, ni siquiera para tus miradas rabiosas, de cuando estabas en guerra con el mundo, pero no con las palabras. El día que te cansaste de estar siempre en guardia, me dijiste que yo te enterraría entre los filosos huesos de la memoria, pero no, aún estás aquí, omnipresente. Sigo escuchando tu voz, nena, que me llama, cada vez más débil, más fina. Nena, nena, ven, detente un momento, siéntate a mi lado. Palabra que ve, palabra que toca. De mí tendrás todas las cosas peores, decías, y yo te entendí gota a gota. Somos como aceitunas, solo cuando somos aplastados expresamos lo mejor de nosotros. Está escrito. Hoy busco una felicidad diferente y el infinito quizás tendrá piedad de mi ruidosa soledad. Gracias, aquí empezamos este viaje con la poesía y con la traducción. Para mí es un viaje también de sanación, porque cuando estoy en mi cuarto trabajando sobre la poesía, no solamente la mía, sino de otros autores, autoras, son momentos en los que estoy en otra parte. No, el mundo no existe. Entonces salen palabras de otras lenguas, palabras de la memoria, palabras del corazón, de lenguajes que tampoco, que no sé, que conocen cosas que nosotros no imaginamos. Entonces, todo esto está en este libro y bueno, agradezco a todos y a todas y agradezco al Deo por haberme invitado a presentar en esta ocasión tan importante, porque aquí tengo a Emilio, que es un traductor y sabe muy bien lo que se pasa cuando se traduce, especialmente poesía. Bueno, muchísimas gracias. Para hablar un poquito del proyecto que tenemos con Vigilina Babel, Poesía Multilingüe, que es un proyecto en diferentes lenguas, español, inglés, italiano y árabe, el primer Babel que hemos hecho. Déjanos para el último, para leer en diferentes idiomas. Nuestra siguiente invitada es Margarita Merino. Margarita Merino es de León, vive en los Estados Unidos y va a leer un maravilloso poema dedicado a Emilio Coco. Margarita, realmente es un honor tenerte aquí y compartir estas experiencias de vida contigo. Agradecimiento, admiración, mucho amor, amistad y gracias, Mónica, porque te lo debemos a ti. Gracias por tu talento, por tu fuerza, por tu generosidad. Es un placer y un honor
estar en este lugar con estas personas extraordinarias. Y para mí voy a decir que este es uno de los días más felices, porque he tenido el placer de conocer al gran Emilio Coco, al gran poeta, al gran traductor y al gran ser humano Emilio Coco, y a su esposa Herminia, que es su luz. Te llamaré Gigino. ¿Soy yo? A Emilio Coco. Soñé con conocerte en los años perdidos entre dos continentes. También se lo dedico a él, a Steve Lindsay, que es otro bueno como tú, aunque no sea poeta, sea ingeniero. Empiezo. Soñé con conocerte en los años perdidos entre dos continentes, pero el camino hacia ti se hizo silencioso, solo llegaba en oleadas, el crujido de la seda del tiempo, el tumulto de la melancolía de tus pasos de niño que suenan al sol del mediodía. Se te secan los labios entre las casas blancas, cerca de aquella cuyos escalones de piedra han sido cubiertos de cemento. Era la casa que estaba en la calle Capellini 33 de San Marco in Lamis, donde jugabas feliz bajo la luz. Duró poco tu éxtasis, Gigino, acechaba la sombra que no ceja, su péndulo implacable te llevó a la desdicha. Entre los 8 y los 9 años, tus padres te dejaron huérfano. Apagado el bullir de ser hijo, escribiste los versos más tristes que celebrara tu maestra sobre tu nueva condición. 3 hermanos pequeños, con Michele y Donato, tú, en negro riguroso, vestirías de luto durante 6 años. Claroscuro en las voces poéticas que querían elevarse mirando las ventanas de la vida. Y a las muchachas refrescantes como cucuruchos de helado. Comerías en la adolescencia pan y azúcar con la misma fruición que yo lo hacía untando mantequilla al romper los poemas que escribía por miedo a tanta vigilancia en mi vida española, donde soñaba Italia, arte, música, películas, ruinas y retumbaban motores Ferrari imaginarios, mientras María Callas en Infierno sin ópera callaba contemplando a Francesca y Paolo. A círculos de Dante, amor inextinguible en los castigos, soñaría con árboles encerrada en un piso al mirar desde el balcón el patio de luces y su cárcel junto a mis animales que un día ya no estaban. Y leía El gato pardo. Lampedusa me desvelaba el devenir de las edades, el estertor de crecer que arrugaba los sueños. Los dos tuvimos un reloj Tissot. El mío era negro, era de negra esfera cuadrada. Al resplandor de sus números romanos leían también el alfabeto celeste que titilaba en la sangre, al temblor del estro original y las metamorfosis, e hilvanaba conciertos con platos, cucharas y cuchillos, acaso para los dioses sordos que no venían a urgirnos a la fraternidad entre las criaturas, ni a defender la belleza maltratada del mundo. De 3 hermanos se reflejaban los rostros en la esfera brillante de tu reloj, proyectada en el mío. La abuela Graciuccia os llama al refrigerio, rica pasta con salsa de tomate. De Gigino me llegaba tiritando el pensamiento, en cuartos ateridos por el aire que movía las bombillas, en el pulso y los pozos, la taza del destino bebíamos a sorbos y te escuchaba paralizado al sortilegio. ¿Estarás ahora contando sílabas en un tamborilear secreto de los dedos? Se nos iba clavando ese puñal esquirla de los hielos, del que consigo mismo para vencerse se pelea, al descubrir la diferencia que aparta de traiciones del escalafón y las medallas. Ser fiel vale su precio. ¡Qué poemas extraordinarios! Y qué melancolía me eriza la piel cuando añoras tu infancia. Del poeta que se decía menor, yo leo grandes versos. Ah, métrica de Cronos, que nos va devorando el terco corazón donde siguen ardiendo rescoldos juveniles de quien fuimos y aún somos. En las imágenes del holograma de Morel,
antes de asomarme a tu sobria elegancia en las pantallas, escucho el timbre hermoso de la voz y su cadencia, el recitar en italiano, la voz templada en emoción que recorre lo doméstico. Te entregas a la palabra con nobleza. ¡Qué milagro! Y nos arrullan mirlos, ruiseñor, gorriones, e inspira el cuervo que discurre en libertad argucias de imitatio. Hay tantos estafadores paralelos que dicen clamar paz, desmentidos por gestos belicosos, que hablan huecos de conceptos con engolado nombrar lo que les falta. Hoy vengo a cantar la honestidad que compones en versos cegadores, en el relámpago de penetrar el sentido misterioso de las cosas cotidianas, los afectos que nos hacen y deshacen. Lúcida música de la perplejidad tan cómplice la tuya, humorada humanidad tan verdadera. Limpias el polvo de los muebles para ayudar a Herminia, la amas tanto en la batalla de los días, sostenido a chispazos, al látigo del lumen del otro que tú eres, agudo, mordaz, en el papel irónico por todo, y tan amable la inteligencia que comprende en los retratos donde habita piedad conciliadora. Eres traductor que mejora en su hacer obras ajenas, en la alquimia de tu verbo que corre por las cánulas, para armar con potencia una constelación de versos que otros firmarán. Celebramos tu nombre cincelado por ti en carne del futuro, su eco en tanto esfuerzo coherente con las lenguas, sin renunciar, sin aspavientos, cuando a otros nos das lo que te quitas alumbrándonos. Si nos encontráramos en estrofas imposibles, te invitaría al paraíso del abuelo que tampoco conocí, para leer poemas escritos en paredes de armarios romperos, entre olor a naftalina, lágrimas y moco, bruna la tristeza como mulilla fraca, tumbándose a morir. Sería buena hora para conocer a mis animales tímidos, la vida que no vemos, a que bailáramos con personajes de novela en el templete de la orquesta, donde las guerras, los desaparecidos, la enfermedad, el llanto no existieron. Devoraríamos reserva de esperanza, bocanadas del aire de la consolación de los niños que fuimos, y llamaríamos a otros que crecieron sin letras ni canciones, sin pan ni leche, a que participaran de este ágape que alimenta quimeras, entre silencios bajo sombra de parras, colgando de las pérgolas, en mesitas de mármol, con pasión junto a las rosaledas. Mientras juegas con el aro, vestida de colores de huida, yo estaría besando a los caballos, acariciando a los perros del príncipe de Salina, a los chuchos y los gatos ambulantes de unos gitanos de Nápoles que tocaban tarantelas. ¿Me oíste, Gigino? Te llamaba en la calle Lope de Vega cuando soñaba ser torero, y yo jugaba al ballet con los boxeadores. Hijos somos al fin del Coliseo. ¡Gigino! 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 En el paraíso de hormigón, la joven huérfana, en la terraza de Poser Andonza bajo los murciélagos, Gigino en lejanía, miraba el halo de la luz apagándose en la brisa, Madonna sobre pegasos arcangélicos que le inspiraban a rezar contra el deseo, antes de que a la dama de la galerna le nacieran aletas y se hundiera en el mar para ser orca. Hoy susurra la memoria de la niñez, la extranjera que envejece en la calle del Bosque Verde, que ha ido siendo talado por vecinos licántropos, ya sin el coro de los sapos cantores. Escucho latir tu corazón antiguo, al deambular en lentitud por aquellos rincones que recuerdas de lágrima y saliva que mancharon las sábanas, los cuartos donde tu abuela grachucha junto a su crucifijo, las cazuelas y los braseros fríos, supo resistir sin otro regalo que el de amaros. En los camastros arrecidos y las habitaciones del pasado cantan las humildes vasijas, los orinales del sacrificio, con tanto amor que dura en el pulso de los versos del que fuiste y que sigues derramando por los ojos de Gigino, y le damos las gracias por la dignidad, por la entereza, por los poemas que te habitan pecho adentro, con tus dones y tus cargas de palabra y memoria, donde las arboledas de tu entraña imbatible se te crecen con sus hojas,
como a las generaciones de Clorofila y Tuétano, gran Emilio Coco, traductor italiano, poeta de una pieza, eres tú mismo el bosque, la belleza que florece en todas tus edades y nos entregas en verdor que te callas, la prueba de ser hombre. A la recíproca, desde España y América, también te llega hondo sentir, amor, Emilio Coco. Esa es la magia de la poesía, es que uno vibra con semejante maravillosa mesa, es un honor realmente. Y bueno, ya que estamos hablando de Emilio Coco y empezamos con un poema, me encantaría dejarles con el conversatorio que va a dirigir la gran poeta María Ángeles Pérez López. Buenas tardes. Lo primero, agradecer muchísimo al DEU este momento y a estas personas excepcionales y a Mónica Sarmiento, que ha imaginado, ha soñado con este lugar, con este día, ha soñado con que el agua llegaba a las mesas y los poetas llegaban a las sillas, ha soñado con que la luz llegaba a nosotros, ¿no? Y Julio nos habitaba. Acércate un poquito más, no demasiado, pero un poquito más. Solamente estaba agradeciendo con entusiasmo a Mónica Sarmiento por haber cuidado e imaginado cada uno de estos momentos, ¿no?, que nos traen hasta aquí, y a cada una de las personas de la mesa, porque es conmovedor realmente, y porque la palabra entusiasmo significa que el corazón está habitado por los dioses, y eso ocurre aquí, ¿no? Este corazón habitado por los dioses, creo que lo podemos percibir, esa vibración, ¿verdad? Yo celebraba que te habías ocupado de que el agua llegase a las mesas y los poetas a las sillas y la luz hasta nosotros, Emilio Coco, en este momento. Lo que voy a hacer es invitar a las personas de la mesa a una reflexión breve acerca de las grandes cuestiones, pero lo primero que convoca esta mesa, la traducción, la multiculturalidad, la gestión cultural y esa idea de puentes, ¿no?, de ser puentes entre diversos ámbitos. Pero antes solo una muy breve reflexión. Dice María Negroni, la gran autora argentina, que la poesía es una declinación del asombro. Y me impresionó que Virginia Gentile habló de esa declinación, ¿no?, que ella declinaba, declinó. Me pareció prodigiosa esta idea de que se puede declinar en más de una lengua. Ustedes que trabajan en los Estados Unidos en un entorno multilingüe, multicultural, pues sin ninguna duda que es algo que nos puede estar atravesando de modo significativo. Así que, celebrando la posibilidad de esta mesa, voy a plantear a cada una de las personas una intervención de unos 4 o 5 minutos, por favor, acerca de estas 3 grandes cuestiones en las que cada uno de ellos tiene mucho que aportar: multilingüismo, traducción, gestión cultural. Y empiezo por Rey Berroa, muy destacado poeta dominicano, radicado en Washington, la ciudad de Washington, en Estados Unidos, donde ha llevado a cabo iniciativas, esa gestión cultural de primer nivel, empezando por el Maratón de la Poesía, con el Teatro de la Luna durante muchos años, y por el Día Mundial de la Poesía, que convoca a una cifra altísima de poetas de modo online. ¿Qué significa esta idea de tender puentes y cómo esta idea de los puentes puede llevarnos a celebrar la presencia de Emilio Coco? Bueno, voy a comenzar agradeciendo a Mónica esta convocatoria, esta declinación, porque es el declinar. Todos declinamos en latín, pero hay una forma de declinar que implica mucho más que el latín, de alzar luz detrás de las sombras y alumbrar hasta cierto punto la realidad del mundo a través de la experiencia viva de la poesía, lo que implica esta multiculturalidad, esta multilectura, que es, por ejemplo, la posibilidad de armar un festival mundial. Y el festival mundial, voy a dejar un poco de lado el Maratón de la Poesía para hablar específicamente de esta realidad que es el Festival del Día Mundial de la Poesía. Cuando me llamaron mis amigos
yo acababa, María Ángeles sabe que desde el momento en que yo me planteo una cosa en la cabeza, no duermo, no como, no sueño, nada más que con eso. Yo acababa de terminar de ser jefe del departamento en mi universidad, es una historia larga, pero decirle que rechacé 3 veces el proyecto de ser jefe porque le dije específicamente a la decana: yo soy poeta, yo soy una persona muy desorganizada y ustedes no quieren que yo sea jefe del departamento, pero al final tuve que aceptar hacer ese trabajo, lo cual me sirvió al mismo tiempo para darle una proyección más amplia a aquellas personas que habían sido no aisladas, sino dejadas un poco de lado, y darles una prominencia en ese grupo. No, yo acababa de terminar mi proyecto cuando me llaman de Santo Domingo para decirme que el día 21 de marzo iba a ser el Día Mundial de la Poesía, estamos hablando de 2022, y que en medio de la pandemia necesitábamos algo que uniera a toda la humanidad. Y que si había alguna posibilidad de que yo me encargara de hacer eso, yo les dije: no, yo les ayudo, pero yo no puedo hacer esto porque yo acabo de pedir a la universidad que me dé un sabático para escribir un libro que todavía está esperando su momento. Es un libro sobre poéticas heréticas, que llegará un momento en que me cansaré de lo otro y entraré en esta dirección. Entonces, estos 2 poetas en la República Dominicana me dijeron: ¿y cómo piensas hacer esto? Y les dije: mire, si el 21 de marzo es el Día Mundial de la Poesía, lo que vamos a hacer es que vamos a dedicar las 24 horas de ese día a la poesía. Y me preguntaron: ¿y cómo piensas tú hacer eso? Digo: no sé, pero lo vamos a hacer. Y lo hicimos. Desafortunadamente no traje conmigo una copia de la primera antología de ese festival, por el cual pasaron 434 voces, 434 poetas, leyendo durante 24 horas sin parar, desde las 12 de la noche del día 21 de marzo hasta las 11:59 de la noche del Día Mundial de la Poesía. Y el año pasado tuvimos la dicha de que tuvimos que añadir 2 horas más al festival porque había tantos poetas que querían participar, y aunque la idea era celebrar la poesía durante el Día Mundial de la Poesía a través del mundo, es decir, comenzar en la República Dominicana, de Dominicana pasar a Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda a Australia, a Filipinas, al Japón, etcétera, etcétera, y terminar en Washington, donde estábamos nosotros, decidí que era bueno incluir a los poetas que querían participar, a pesar de que ya se había pasado el tiempo. Y esa gestión cultural, que es lo que nos une, es lo que hace a la traducción imprescindible en la realidad humana, porque evidentemente cuando tú tienes que traducir un texto de una experiencia cultural a otra experiencia cultural, lo que haces es hacer que el poeta, de ser un ser local, se convierta en un ser global, a través de 1, 3, 20, 50, 100 lenguas. Y esa es la función imprescindible y maravillosa del traductor, de la cual creo que el ejemplo más lúcido es este señor que está aquí presente, a quien yo tengo tanto que agradecerle por todo lo que ha hecho por la poesía de la tierra. Y para ello voy a dedicarle este breve textito a Emilio Coco desde la arenisca solidaria de las paredes salmantinas. No todos los hombres son iguales. Unos
se elevan más alto que otros y buscan en el éter de los días alivio que sostenga el pájaro perdido del sentido en un único brochazo de la sombra ante la imagen de la luz. Si el lenguaje fuera proteína elemental, solidificara el origen de la vida en la música del tiempo que transita por la piedra en Salamanca, por su historia, su saber y su sabor. Le vamos a pedir ahora a Mónica Sarmiento y después Vidina y así hasta llegar a Emilio Coco esas palabras sobre esta labor de gestión cultural. Quienes conocemos a Mónica hace tiempo, bueno, en mi caso fue a través de ese proyecto impresionante dedicado a Miguel Hernández. Pero, o sea, cómo ser capaz de articular esas presencias fuertes en las que sentimos que nuestro presente sigue diciéndose, ¿no? Y la convicción también de que quien escribe un libro lo hace porque sabe que el mundo tiene que ser mejorado o completado o vivido de otra manera, ¿no? En esa convicción, en esa esperanza. Entonces, no voy a presentar a Mónica, sería una osadía por mi parte, pero sí valorar esa labor de gestión y de mediación tan importante y pedir esa reflexión. Gracias María Ángeles. Yo considero fundamental que uno escribe por pasión, por curiosidad, por investigación y porque tiene necesidad de expresarse. En mi caso, a través de la pintura, de la escultura o la escritura, y también de la gestión cultural, porque soy una persona que ama el estar comunicándose. Entonces yo amo la comunicación. Y otra cosa fundamental es que hay energías que se conectan y fluyen con absoluta naturalidad. Y eso hace que uno comience a hacer la gestión. Yo empecé la gestión cultural porque viajaba mucho con mi arte. Entonces era como un medio de conexión. Pero como soy una persona muy inquieta e insatisfecha, cuando la gente es muy lenta, me pongo a hacer yo mismo las cosas. Entonces, claro, cuando pedía que me apoyaran con dinero para hacer un proyecto, tardaba 1 año, 2 años, y no tenía esa facilidad de conseguirlo, dije, bueno, ¿y si yo hablo a los amigos y comenzamos a hacer proyectos? Y así salió de Miguel Hernández un proyecto que fue entre amigos, y fue maravilloso porque qué mejor homenaje que Miguel Hernández no solamente pensar en difundir su antología, sino que cada uno de los poetas hispanoamericanos y españoles representativos den voz con su propia poesía. Ese es el mejor homenaje que podemos hacer a aquellos poetas muertos o que admiramos, como es este caso maravilloso, ¿no? Así empezamos también otro gran proyecto que yo lo había comentado, que es el proyecto Babel. Y nace con la idea, porque la palabra Babel viene de, me da la idea, Virginia dice Babel. Entonces, claro, comenzamos a articular, si queremos dar a conocer nuestra poesía, la poesía de las personas que admiramos, que no la conozcan en una sola lengua, en el español, sino que proyectémoslas a otras lenguas. Entonces, de ahí nace el proyecto de hacer. Pero ¿de dónde surge todo eso? Si uno no toma la iniciativa, si uno lo hace con pasión, las cosas salen. O sea, yo siempre hay que ser atrevidos. De decirnos no, no van a pasar. Pero no perdamos las oportunidades. Y al final todo fue por la amistad. Es la amistad, es el deseo, el ímpetu que uno tiene de conseguir las cosas. Creo que esa es una gran experiencia que tengo y realmente he tenido la fortuna de compartir con gente maravillosa de la que continúo aprendiendo. Mira, bueno, Sí, adelante. Sí. Claro que sí. mira cómo fluyen las cosas, ¿no? No teníamos preparado todo esto, pero estas energías que confluyen y todo. Yo quisiera agregar unas palabras más sobre el proyecto Babel. Apunté unas cosas porque así te digo, la poesía es un acto de libertad. Es la voz que atraviesa el tiempo y el espacio, que rompe barreras sin pedir permiso, que llega al corazón antes incluso que la mente. Y Babel nace de esta conciencia y del sueño de construir puentes entre lenguas y culturas gracias a la
fuerza universal de la palabra. Porque la poesía llega siempre, también si los oyentes no conocen la lengua que están escuchando, la poesía llega. Entonces digo, el latido de Babel, del corazón de Babel, es su deseo de unir. Es en un mundo fragmentado por fronteras y diferencias, la poesía se convierte en un territorio común, un lugar donde cada voz tiene valor y cada lengua encuentra un eco en la sensibilidad de quien escucha. Entonces, este proyecto se compromete a valorar la diversidad lingüística, a promover el diálogo entre culturas y dar espacio a la creatividad sin límites. Babel mira hacia adelante con un sueño ambicioso, transformar la poesía en un vehículo de cambio. Con el tiempo, el proyecto aspira a convertirse en un referente internacional de la poesía multilingüe a través de la publicación de nuevos volúmenes. Este simplemente es el primero y queremos hacer muchos más, también con la ayuda de las personas que están aquí presentes, de los poetas y las poetas. La organización de eventos, encuentros y festivales donde la poesía pueda vivirse como una experiencia colectiva, abierta e interactiva. Y nos puede ayudar muchísimo tú, Federico. Así que ahora que tenemos el día de 26 horas, tú sabes que y la colaboración con instituciones, escuelas, universidades para llevar la poesía multilingüe a las aulas y sensibilizar a nuevas generaciones sobre la belleza de la diversidad lingüística. Babel es más que un proyecto, es un movimiento poético que desafía los límites de las lenguas y las culturas. Y es una ola que crece y se expande porque la poesía no pertenece a nadie, sino que es de todos. Ya. Mil gracias, mi divina. Si Margarita quiere añadir algún elemento a esta cuestión, a este punto de reflexión de la mesa, acerca de la importancia de la gestión cultural, la multiculturalidad, lo multilingüe que nos rodea, ¿no? Y la importancia de la traducción, por supuesto. Con gran y enorme respeto, con mucho agradecimiento, yo le pido a Emilio Coco que nos hable o nos lea lo que le dé la real gana. Yo le pido un poema porque yo no soy una hormiga, tengo mis cositas trascendentes y aquí don Emilio Coco tiene mi palabra, que no es ninguna, pero la suya. Me toca a mí. Bueno, gracias por estar aquí, por acompañarnos en la lectura de nuestra poesía. Y ¿qué voy a decir? Todo lo que iba a decir está en este poema que me ha dedicado Margarita. Está mi obra completa aquí. Así no sé. Voy a añadir algunas cosas más. Todo el mundo me conoce más como traductor que como poeta. Efectivamente, empecé a traducir que tenía 20 años, en los primeros años de la universidad. Recuerdo que mi poeta favorito era García Lorca. Y recitábamos de memoria su Llanto por la muerte de Ignacio Mejías en italiano, en la traducción de Arnaldo Foà. Eran le 5 de la sera, le 5 in punto de la sera, eran las 5 en punto de la tarde. Luego me enamoré de los poetas de la generación del 27, de Salinas, de Arturo Aguirre, de Guillén, de otros más. Pero me di cuenta de que ya estaban traducidos por grandes hispanistas como Oreste Magri y como Carlo Po. Y entonces opté por los poetas vivos. Publicó en 1975 mi primera antología de poesía española
con 25 poetas vivos que por aquel entonces no eran tanto conocidos, como Luis Alberto de Cuenca, como Luis Antonio de Villena, como Colinas y algunos más, que se volvieron famosos algunos años después. Recuerdo que Luis Alberto de Cuenca me envió algunos poemas suyos inéditos que luego aparecieron en la caja de plata que ganó el premio de la crítica. Y esta antología fue la primera que se publicó en Italia sobre poesía española actual. Recibió muy buenas críticas en España como en Italia, salieron reseñas en revistas, en periódicos, y fui muy contento. Y eso me animó a continuar en mi trabajo de traducción. Bueno. Te pagaron. Te llegaron a pagar. Nunca te pegaron. Algunos sí me pagaron. Pero, ¿Fueron agradecidos? Sí. Bueno, me imagino que los poetas. Bueno, ¿cómo llegué yo a la poesía? Escuchando mis traducciones de los poetas españoles vivos, todo el mundo me decía, seguro que usted es un poeta. Yo me sentía en la obligación de desmentirles, no soy un poeta. Pero no es necesario ser poeta para sentir la poesía. Decía así, pero me daba cuenta que tenía que responder de otra manera. Sí, yo también soy poeta. Y entonces empecé a escribir poesía mía. Así nació mi poesía. Este libro que presentamos hoy, a mí no me gusta hablar de mi poesía, por nada, porque según las palabras de un gran poeta español, José Hierro, la poesía no necesita palabras. La poesía se ama y ya está. No se puede explicar por qué es hermosa una noche de verano con un cielo estrellado. No se puede explicar el amor cuando es grande amor. No se puede explicar, por ejemplo, la belleza de la luna. Tampoco se puede explicar la poesía. La poesía se vive y se lee y nada más. No necesita explicaciones. Debo decir también que yo no creo en la inspiración. A mi parecer, la inspiración no es más que una metáfora que oculta el duro aprendizaje del poeta para dominar las técnicas de su oficio. Para mí la poesía es sobre todo música, ritmo. Y en eso me ayudó muchísimo mi hermano Michele, que traducía los poetas clásicos latinos y griegos utilizando siempre el metro endecasílabo, el hermoso metro endecasílabo, el metro en que escribieron muchísimos poetas italianos, a partir de los poetas de la escuela siciliana, Dante, Petrarca, hasta los últimos poetas, como Leopardi. Y decía que utilizaba el metro endecasílabo traduciendo los poetas latinos y griegos. Fue él quien me hizo descubrir la belleza de ese metro. Y empecé a escribir poemas míos utilizando el metro endecasílabo. Tengo también un poemario dedicado a mi hermano Michele, que como decía antes era traductor de poetas clásicos latinos y griegos, que murió a la edad de 74 años, murió por un cáncer cerebral. Y escribió un poema dedicado a él que se llama El don de la noche, que es un poemario que yo amo muchísimo. Está escrito bajo forma de diario de esas terribles e inolvidables noches que pasé junto a su cama. E imagino también que alrededor de su cama se aborden los poetas antiguos
griegos y latinos, para estar cerca de él en los últimos días de su vida. Así que voy a leer algunos poemas dedicados a mi hermano. Los escribí en decasílabos como homenaje a él. Me gustaría leerlos también en italiano, como suena en italiano, ¿no? Porque algo en español se pierde. Dice así, en globos un poco constipado: non lasciarti ingannare dal suo viso di brava ragazzina che sapone, tutta affettuosità, dolci sorrisi. Fa di tutto per farti addormentare raccontando di storie prodigiose di un paese abitato da poeti con verdi campi e vigne lussuriose, dove ti aspetta il cielo per pintare a gran poete e fine traduttore, ansioso insieme agli altri epigrammisti di ascoltarsi in sonori endecasillabi. Non accostare il labbro a quel bicchiere di vino soporoso che ti volge sotto mentite spoglie. È la tua morte che vuole traghettarti oltre lo stige dove regna la tenebra più orrenda. En español suena así: no dejes que te hechice con su rostro de sencilla muchacha natural, con sus dulces sonrisas y cariño. Hace de todo para enamorarte, refiriéndote historias prodigiosas de un país habitado por poetas, con verdes campos, viñas lujuriantes, donde el océano te guarda con un brindis por el poeta y por el traductor, deseando escuchar sus piezas líricas en tus endecasílabos sonoros. No acerques a tu labio aquella copa de vino amodorrado que te ofrece bajo falsa apariencia. Ya tu muerte te lleva a la otra orilla de la Estigia, donde reinan los sol y las tinieblas. Duermes desparramado entre las sábanas, con los pies empotrados en la barra, resbalando hacia abajo la cabeza. A veces te despiertas y sonríes cuando te hablo de llambos y anapestos. Queda un rincón en tu cerebro enfermo para Catulo y los poetas griegos. Llegar al 22 es un enredo. El 22 era la habitación del hospital donde estaba hospitalizado mi hermano. Llegar al 22 es un enredo de pasillos, rincones engañosos. Me pierdo fácilmente y me dirijo al punto de salida. La enfermera me ve titubeante y me acompaña amablemente hasta que recuerdo que me conduce recto hasta tu cuarto. Ha venido esta noche, ha colocado el goteo en la barra. Es manitol. Le calmará el dolor durante un rato. Se encoge de hombros, finge desconsuelo, baja a la cama y pide que le ayude a incorporarte para que descanse. Te acomoda despacio en la almohada la cabeza, te acerca el brazo al cuerpo que ya no reacciona. Hasta la puerta la sigues con tus ojos refulgentes. Es muy guapa, tendrá unos 20 años. Este pasillo no termina nunca. Un fantasma pasea su pijama con el goteo y la bolsa de orina en el débil claror de la mañana. De las habitaciones llegan ruidos de toses y de esputos alternados. Un enfermero tosco me reprocha: es la tercera vez que lo limpiamos. Tengan cuidado con lo que le dan. Tú te excusas. Estoy comiendo mucho. Llevas 2 días sin probar bocado. Se ha parado a las 7:17. Desde anteayer no suena ya las horas.
Oyendo los tañidos del reloj de noche me sentía menos solo en la cama de al lado, controlando si en sueños te arrancabas el catéter, te extraías la aguja de la vena. Soñé a las 6:15 esta mañana, miran si tienes fiebre y te colocan otro goteo con el manitol. Estoy sentado junto a la ventana. Los dos jugamos a quién es más listo. Cuanto más te descubres, más te arrojo. Bueno, voy a repetirnos más. Son las 5 y me tiene desvelado un lamento constante prolongado desde una habitación indefinida que a intervalos iguales se repite. En acto de oración alzas los brazos y los dejas caer pronto en la cama. Me buscas con los ojos, te reanimas y vuelve en tus agónicos gardeos con el temblor del pecho. Un enfermero comprueba que la bolsa no esté llena. Así tendría que llegar la muerte. Como viene el amor y tu defensa se vuelve gana, un viento que te lleve a una isla lejanísima y desierta, donde ambos competís a ver quién logra embriagarse con más besos y mimos, sin querer saber nada del mañana. Así tendría que yacer contigo, como una amante tímida que a oscuros su pecho ofrece a tus ardientes labios, sin que pretenda nada, distrayendo tu corazón por cualquier otra pena. ¿Te atreverías a dejarla sola a una joven tan bella y apasionada? Así tendría que cerrar tus ojos, como la madre aquellos de su niño que llora en plena noche y se empecina en quedarse despierto, y en sus brazos lo aprieta suavemente con su aliento, rozándole los párpados, lo pone en la cuna, se encanta al contemplarlo. En las sienas me aúlla tu silencio y me hurga en las entrañas, me ensordece, me implora que te ayude, se resigna a la derrota más insostenible. Es de noche, cuando es más peligrosa, y prepara sus trampas con astucia. No te fíes, es experta transformista, ora es dragón de fauces horrorosas, ora muchacha tímida y sumisa. Esta noche la tengo en mi regazo, mas no quiere dormirse la traviesa, se debate, patea caprichosa y me desarma con una sonrisa. Más se revela cuanto más la aprieta, me araña con sus uñas puntiagudas y me golpea el pecho con los puños. No me doy por vencido, soy tosudo, acunaré tu muerte y hasta el alba. Para terminar, ha quedado de ti solo el suspiro, un inmenso suspiro tenebroso que te destroza el pecho hasta la ingle, en la nariz el tubo del oxígeno y la bolsa de hielo en la cabeza. Ya no salen las gotas del goteo con fiebre de 42 días, el cuerpo frío, las uñas moradas. Se agarra fuerte a ti la miserable, exhibiendo su rictus victorioso en el silencio incrédulo del cuarto. Gracias. Queremos la intervención del público. Juan, lee este poema. Gracias, Señor, por la criatura
que sacudiéndose la lluvia de las alas se aproxima a salir questo, a picotear del pan una migaja casi bajo mi pie, mientras espero sentado en una banca el autobús que me regrese a casa luego de unas noches insomnes de hospital. Gracias desde el alma por la compañía, gracias por no atemorizarme. Este hospital está lleno de estampas y estatuas de San Pío. Las encuentras en cada dormitorio, en los pasillos, con sus ramos de flores y sus velas. En esta está ceñudo, allí risueño, ante el crucificando con sus ángeles. Hay en el tuyo un cuadro de la Virgen, la cara triste, el largo cuello ornado por un hilo delgado de abalorios. A ella te fío y ruego que te acoja en su seno doliente, como a Cristo. Pues, lo de primero, muchas gracias para todos. Estar aquí contigo, te agradezco a todos y es un honor, de verdad, para leer estas palabras que mi nueva amiga Mónica me dio en el momento que llego aquí. Pero estoy aquí en esta buena ciudad de Salamanca para aprender español. Español no es mi primer idioma, claro, pero estoy aquí, mi vacación, de verdad, vacaciones. Y Mónica me dio estas palabras y estas palabras es la segunda vez vamos a escuchar las palabras. Del gran Emilio Coco. Sí, exactamente. Léalas, por favor, con mucho respeto y mucho cariño. Estoy tratando de hacer lo mejor posible en mi segundo idioma. No presión. Sin problema, con cariño vale. Sí, Cariño. esas palabras. Gracias. Este pasillo no termina nunca. Un fantasma pasea su pijama con el goteo y la bolsa de orina, en el débil calor de la mañana. De las habitaciones llegan ruidos, de toses y esputos alterados. Un enfermo tosco me reprocha. Es la tercera vez que lo limpiamos. Tengan cuidado con lo que le dan. Tú te excusas. Estoy comiendo mucho. Llevas 2 días sin probar el bocado. Sí, porque la ironía es una de las claves de la obra de Emilio Coco, la capacidad de distancia, ¿no? De darle la vuelta como esa situación dramática del hermano y de pronto ese verso final, la vida puja por estar. Su famiglia cristiana, un sacerdote suggerisce alle coppie un po' attempate le pellicole hard, anche se idiote, con storie a colpi di coite narrate. Quelle scene riaccendono l'amore, rompendo l'abitudine dei gesti. A questa età è ridicolo il pudore. Ci facciamo una doccia nel letto svelto. Poggio il televisore sul carrello, lo accendo, la cavalla entra in calore. Burbe e farli frenetici, bello, lo sento alzarsi sotto la coperta. Fossi tu la giumenta, io il montatore, ma tu russi beata a bocca aperta. Hardcore. En familia cristiana, un sacerdote sugiere a las parejas ya mayores las películas hard, que son idiotas y consisten en un coito tras otro, escenas que reavivan el amor, rompiendo la costumbre de los gestos. El pudor es ridículo en esa edad. Nos duchamos y rápido a la cama. Pongo el televisor sobre el carrito, lo enciendo, tan yegua borracha en celo, un frenesí de burbujas y de falos. Bajo la colcha lento se levanta si fuera el cemental y a ti la yegua, pero roncas feliz y boquiabierta. Estos poemas que acaban de leer
son poemas que pertenecen a otro libro que amo mucho también, que se llama Sonetos del amor tardío en español, Victor d'Amore. Victor d'Amore quiere decir el amor en la edad tardía, como la nuestra, porque no, que seguimos amándolo siempre, no con el ardor de los años juveniles, ¿cierto? ¿Y por qué no? Pero siempre seguimos amándolo siempre. Y a ella le dediqué un poema que quiero leer. Calle Agostinone, con despreocupación vas a la playa, por la calle de chulos y rameras, sin pareo y con muchos contoneos, contenta de ser tan independiente. Tras disputas y paces negociadas, te podrían tomar por una zorra, se supone a los chulos bien dotados, pero te importa un pleito correr riesgos. Protesto y tú no me haces ningún caso. Es la emancipación de las mujeres. Ya soy un carcamal, no entiendo nada. A mi edad, tener celos es de tontos, pero te encerraría con 6 llaves y además cinturón de castidad. Porque la quiere tanto, que sigue el joven celoso de la bella, que sigue siendo bella, y la quiere igual y más, porque es sabio y empecinado, como los hombres son. Quello che piace molto a me, dovrebbe leggere, è quello sulla prostituta, che è una storia vera. Sulla prostituta che stava sempre... No sale aquí, me lo han quitado. Non ce l'hai? È stata anche musicata. Paciencia. Con este poema, el que quería dedicarlo no está aquí en la antología, me lo quitaron. Se llama Justa Venganza. Si llegamos los dos a 90 años, yo medio dislocado y alelado, y tú sana del cuerpo y de la mente, derecha como un uso, ello se debe, me dirás con orgullo a tantas horas de gimnasio y a largas caminatas, mientras yo alimentaba el alma mía con poesía y otras pendejadas. Te pregunto, si juntos alcanzamos, yo hecho migas y tú como una rosa, los 90 malditos en cuestión, si por no haber seguido tus consejos, de mí te tomarás justa venganza, encantada de todos mis achaques. Non ce l'hai la prostituta? Non ce l'ha la prostituta. Non la trova. Non ce l'hai, questo libro non ce l'hai la prostituta. Son unos poemas, son sonetos, Claro, no, con rima y todo, ¿no? Claro, todos tienen sonetos, música, estructura, todo. Que nos lea Non ce una. l'hai. Con mucha ironía, claro. Venga, Rey, Mariana. Nos seguimos con ella sería de mí y yo de ella, claro. Ya me oyeron. Nos tiene Bueno, solo celebrar. Yo quería leer un poema tuyo en italiano. Él tradujo esta. Sí, como mi trabajo de traductor, leer por lo menos una Sí, yo traducción. quiero señalar. ¿Puedo leerlo? No. No, porque realmente Solo en necesitamos a italiano. ti. Pero sí quiero recordar aquí 2 cuestiones muy importantes, que en 2003 Emilio Coco fue condecorado con la Orden Civil Alfonso X el Sabio, en 2015 con el Premio Catulo por su labor de difusión de la poesía italiana en el extranjero, y que dirige la colección iberoamericana con numerosas antologías de poesía española y latinoamericana, y el Rafaeli pues ha realizado una labor importantísima con libros muy hermosos como este libro Estos traje llegaron para ya al número 45, ¿eh? 45 autores vivos que ha estado Todos traduciendo, traducidos por mí. todos ellos traducidos por Emilio Coco. Pero voy a leer un poema tuyo. No, sí, pues son de los hispanistas más importantes en Italia, es decir, de los que ha dado a conocer la poesía hispánica, americana y española con más presencia, de modo más destacado en Italia. Y han visto sus conocimientos tan importantes, y como poeta, con este libro El tiempo y el camino, que es un hectasílabo, ¿no? Porque está esa música ahí del...
escuchábamos los endecasílabos, esta antología personal 2008-2023. No están dos, mis poemas. No, es una antología. Bueno, y atrás No, tenemos no, el no, que no, quiera no. adquirir para que firmen. Tenemos ahí también a la venta los libros. Sí, y yo quería simplemente leer, voy a permitirme, por favor. Pero él quiere leer también un poema tuyo. Sí, ¿no? bueno, Pero sí, Pero pero- bueno, ayudando a su poema tuyo. Claro, Dame permiso. No, bueno, si el poema no le pertenece al autor. Oh, no, pero- solo en italiano. Gracias. El poema le pertenece al traductor. El traductor son los pies de la poesía. Claro. Los traductores son impresionantemente necesarios en estos tiempos de IA, de inteligencia artificial, de enorme preocupación por esta profesión extraordinaria que parece correr gran peligro, una de las que se parece desmoronar más deprisa, que es la de la traducción de lenguas, salvo en casos muy específicos, en contextos en los que hace falta que una persona, que lo humano entre, por ejemplo, en la literatura o en cuestiones científicas de altísima precisión, si no parece que la traducción va a desaparecer, puede desaparecer. O sea, reclamar esta presencia de lo humano En lo humano. en lo humano, ¿no? Y el traductor como los pies de la cultura, es decir, como quien ha hecho posible, quien hace posible que Shakespeare llegue a nosotros, Dante llegue a nosotros, o García Lorca pueda viajar hasta ¿Y ahora. qué sería de nosotros? ¿Qué sería de la cultura? Si De no la hubiese poesía, de la sí. poesía, de la Sin música, traducción. porque incluso la música está presente en cada una de las expresiones que nosotros tenemos. Yo le hablaba a los poetas que se reunieron en Palma sobre la música del viento, la música del monte. Incluso hay un poeta de Nueva Zelanda que se ha puesto como un compositor neozelandés norteamericano a ir por el mundo buscando expresiones musicales de la naturaleza. Y el traductor es el hombre o la mujer que le da pies a la presencia de la cultura individualizada de cada grupo humano para que esa cultura tome alas y haga posible el viaje que necesitamos todos hacia la realidad del entendimiento. Se nos ha ido volando el tiempo. Cuando uno está en buena energía, el tiempo se pasa. Miren, 10 minutos llevamos aquí y ya. Bueno, este poema es de mi gran amiga Maria Ángeles. Cadono le foglie con un fragore indescrivibile, ascolto come tremano sul suolo, colpiscono i marciapiedi e schizzano per il fango delle strade, ascolto come cospirano tra i rami la loro strategia di caduta, i loro modi disciplinati di cadere. Possono sfiorare l'acqua e sospirarla, ma si impongono nuovi metodi, sorelle, compagne, figlie della stessa aria che respiro. Ascolto il rumore dei nervi esaltati, eccitazione davanti al combattimento, le consegne, richiami, modi così esatti di cadere. Sguardo di arcangeli superbi, il gesto di un angelo turbatore spoglia la loro bellezza e riscattata. Es una gran poeta, me gusta mucho su poesía. Solo para ir terminando, un poema de Emilio Coco que se titula Calisto y Dulcinea. Michele, obsesionado por sus mitos, se acuesta con Calipso y flechas de oro lanza contra las ninfas. Los centauros, por celos, le convierten en laurel. Emilio corre tras los españolas, Juana, Cristina, Sara, Margarita, todas mayores que él, aunque las únicas que son para su vida un gran alivio. Sus esposas esperan impacientes la hora de apertura de las tiendas, sin piedad los arrancan de sus socios. Obedientes, aunque poco entusiastas, empujando el carrito tan felices, quien con Calixto, quien con Dulcinea. Oh,
estar aquí, por escucharnos. La poesía no tendría sentido sin ustedes. La poesía necesita público y si llega al público ya es un gran éxito para el poeta. Así que os agradezco muchísimo su presencia y gracias. Gracias por este punto tan mágico y por este momento. Gracias a cada uno de ustedes dentro del Congreso de Albero, a una gran organización que por muchos años sigue promoviendo la literatura. 44 aniversario. Gracias a todos. Gracias. Y al privilegio de tener al gran Emilio Coco. Lo recordamos. ¿Puedes hacer esta mesa tan maravillosa? Juan. Juan y Lupe. Gracias.